Buenos días. En este caso vamos a hablar de la norma internacional de auditoría 210, acuerdo de los términos del encargo de la auditoría. En cuanto al alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y cuando proceda con los responsables de gobierno. Esto incluye algunas circunstancias que puedan concurrir y que sean responsabilidad, ya sea de la dirección o cuando proceda, pues de los responsables de gobierno. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la cual la auditoría se va a realizar. Esto mediante una determinación de si han concurrido las condiciones previas a la auditoría y mediante una confirmación de una comprensión común entre el auditor y la dirección o cuando proceda con los responsables del gobierno acerca de los términos del encargo. En cuanto a las definiciones, tenemos condiciones previas de la auditoría, que es la utilización por parte de la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de estados financieros. Esto con la premisa sobre la cual se va a realizar la auditoría. Y otra es la dirección, que debe interpretarse en lo sucesivo como lo referido ya sea a la dirección y cuando proceda a los responsables de gobierno. Uno de los requerimientos son las condiciones previas a la auditoría. Para que el auditor pueda determinar si concurre o no las circunstancias previas a la auditoría, debe en primer lugar determinar si el marco de información financiera que se va a utilizar en la preparación de los estados financieros es aceptable. En segundo lugar, debe obtener una confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad con relación, en primer lugar, a la preparación de los estados financieros, en segundo lugar, al control interno de la dirección que la dirección considere necesario y en tercer lugar a la necesidad de proporcionar al auditor primero la información que la entidad tenga y que sepa que sea relevante para la preparación de los estados financieros. Segundo, la información que el auditor solicite. Y tercero, tener la capacidad de acceso a todo el personal. En cuanto al acuerdo a los términos del encargo, el auditor debe acordar con la dirección y los responsables de gobierno los términos del encargo y debe hacerlos constar en una carta, la cual debe incluir el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la responsabilidad de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicado a los estados financieros y una referencia de la estructura y el contenido que se espera obtener de cualquier informe que emita el auditor y una declaración de que pueden haber circunstancias en las que dicho informe difiera con lo esperado. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Estas modificaciones se pueden dar por malos entendidos de la naturaleza de la auditoría, una limitante al alcance por la dirección o bien por cualquier otra circunstancia ajenas a ellas. También puede ser por información incorrecta, información incompleta, insatisfactoria por cualquier otra causa. El auditor, antes de aceptar el cambio del encargo de auditoría, deberá verificar que exista una justificación razonable para poder realizarlo. Si el auditor no acepta un cambio en los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el encargo actual, pues debe renunciar al encargo de auditoría si las disposiciones legales y reglamentarias se lo permiten y determinar si existe alguna obligación contractual en la que él deba comunicar a los dueños de la entidad o al gobierno de la entidad sobre la decisión. Normas de información financiera complementadas por disposiciones legales o reglamentarias. De existir conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales, el auditor verificará si los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante la revelación de información adicional, la descripción del marco de información financiera aplicable a los estados financieros puede modificarse y si ninguna de las actuaciones es posible, el auditor decidirá expresar una opinión modificada según la NIA 700. Marco de información financiera prescrito por disposiciones legales y reglamentarias. El auditor aceptará el encargo de auditoría solo si se dan las siguientes condiciones: que la dirección acepte revelar información adicional en los estados financieros que sea necesaria para evitar que estos induzcan a error, que en los términos del encargo de auditoría se disponga que en el informe incluirá un párrafo de énfasis según la NIA 706 y que la opinión del auditor sobre los estados financieros no incluya la frase expresa la imagen fiel o presentación fiel.
En algunas circunstancias, las disposiciones legales o reglamentarias establecen algún formato o una redacción para el informe de auditoría que difiere de las normas internacionales de auditoría. En este caso, el auditor verificará que si se puede malinterpretar el grado de seguridad obtenida para los estados financieros y si este es el caso, si una explicación adicional en el informe de auditoría podría mitigar esa malinterpretación. Si la explicación no mitiga este riesgo, el auditor no aceptará el encargo de auditoría a menos que esté obligado por las disposiciones legales o reglamentarias. Gracias. En la presente NIA 240 trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estado financiero. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es el que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros. Esta puede ser intencionada o no intencionada. Los objetivos del auditor inciso A, identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. En el inciso B dice que es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas. En el inciso C dice que se debe responder adecuadamente al fraude o a los indicios del fraude identificados durante la realización de la auditoría. Hay dos definiciones que menciona la NIA. Dice que el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección o responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. La otra definición menciona factores de riesgo de fraude. Son hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude. Continuando con los requerimientos de la NIA 240, nos indica que debe haber una discusión con los miembros del equipo y que el socio del encargo debe transmitir o comunicar a los miembros que no participaron dentro de la discusión de que los estados financieros pueden estar expuestos a incorrección material debido a fraude. También nos pide que debe elaborar procedimientos de valoración de riesgo. Y lo primero, identificar los riesgos con la dirección y otras personas de la entidad. Debe valorar a la dirección que los estados financieros pueden contener correcciones materiales debido a fraude y error. También debe evaluar el proceso de la selección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude hechos por la entidad. También la comunicación que realiza la entidad, la dirección, a los responsables del gobierno de la entidad, los procesos dirigidos para identificar y dar respuesta a los riesgos, y también la comunicación por la dirección a sus empleados sobre la opinión a prácticas empresariales y el comportamiento ético que ellos han tenido. También debe evaluar a los responsables del gobierno de la entidad, si los responsables del gobierno de la entidad ejercen supervisión sobre los procesos de la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos. Y también debe identificar riesgos sobre relaciones inusuales o inesperadas. Dice que debe evaluar si las relaciones inusuales o inesperadas que se han identificado al aplicar procedimientos analíticos incluidos en cuentas de ingresos específicamente. También debe tomar en cuenta otra información, evaluación de factores de riesgos. También nos indica que debe identificar y evaluar riesgos de incorrección material debido a fraude. Evaluará e identificará riesgos de incorrección material en los estados financieros, en afirmaciones, transacciones de saldos y en otra información a revelar. Debe dar respuesta a estos riesgos valorados, como debe asignar y supervisar personal teniendo en cuenta los conocimientos, cualificación y capacidad de los mismos para valorar los riesgos. Debe evaluar la selección y aplicación de las políticas contables de la entidad y pueden ser indicativos de información fraudulenta a la manipulación por parte de la dirección.
y también debe introducir un elemento de imprevisibilidad en la selección de la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría. También debe dar respuesta a los riesgos relacionados con la ilusión de controles por parte de la entidad y nos dice que la dirección siempre está en una posición privilegiada para cometer fraude por su capacidad para manipular registros contables y preparar estados financieros fraudulentos por ilusión de controles. Y el auditor diseñará y aplicará procedimientos en adecuación de asientos del libro diario mayor, pondrá mucho énfasis en los ajustes al periodo y también la indagación con las personas que participan en el proceso de información y la revisión de estimaciones contables en busca de sesgos, evaluando los juicios, las decisiones tomadas por la dirección, la revisión retrospectiva de juicios, hipótesis relacionadas con estimaciones y transacciones en el curso normal de la operación. Continuando con el tema de la NIA 240, vamos a hablar un poco sobre la evaluación de la evidencia de auditoría. En esta, el auditor evaluará si los procedimientos analíticos aplicados en una fecha cercana a la conclusión de dicha auditoría son congruentes con el conocimiento del entorno de la entidad, y estas pueden permitir que se pueda llegar a una conclusión general o global de los estados financieros y que estos estén libres de riesgo de incorrecciones materiales debidos a fraude. Además, una indicativa de fraude puede considerarla en otros aspectos de la auditoría, en la cual pueda medir con fiabilidad las manifestaciones de la dirección que éstas presenten. En la imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. Una incorrección debida a fraude o indicios, el auditor evaluará o pondrá en duda la capacidad para seguir realizando la auditoría, si determina las posibilidades profesionales y legales en función de las circunstancias. Considera que se procede a renunciar al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias también se lo permiten, y también evaluará si discute con el nivel adecuado de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad la renuncia al encargo y los motivos de dicha renuncia. También determinará si existe algún requerimiento profesional o legal que exija al auditor una renuncia del encargo. En las manifestaciones escritas, el auditor obtendrá de la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad las manifestaciones escritas que reconozcan su responsabilidad, diseño, implementación y mantenimiento del control interno. Ha revelado que el auditor del resultado de la valoración realizada por la dirección del riesgo de los estados financieros y tenga conocimiento de fraude o de indicios de fraude que afecten a la entidad, en los cuales puedan estar implicados la dirección o empleados que desempeñen funciones significativas y otras personas que tengan conocimiento de cualquier denuncia o fraude de indicios del mismo que afecten directamente a los estados financieros. En las comunicaciones, en la dirección y los responsables del gobierno de la entidad identificarán un fraude y este se comunicará oportunamente con el nivel adecuado de la dirección, salvo que todos los responsables del gobierno participen en la entidad y en su dirección. También con las autoridades reguladoras y de supervisión. Cuando requiera que el auditor informe a una entidad competente ajena a la entidad, se establecen dichas responsabilidades en cumplimiento de las cuales se informan a una autoridad competente o ajena a la entidad. La documentación. El auditor incluirá una documentación de auditoría, las decisiones significativas tomadas durante la discusión entre los miembros del equipo del encargo, adicional a los riesgos identificados y valorados de incorrecciones materiales debido a los fraudes en los estados financieros, adicional también las respuestas a los riesgos valorados. Estas respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y los resultados de los procedimientos de dicha auditoría.